Vamos a considerar lo que específicamente encontramos en el versículo 19 y 20, cuando Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estas palabras es las que en esta mañana nosotros iremos a examinar. Como fue dicho 2 semanas anteriores, que cuando nosotros vemos este capítulo 4 y lo que ocurrió después del milagro que hicieron los discípulos al haber sanado a este hombre de una forma extraordinaria por una intervención sobrenatural del poder de Dios, el nombre de Dios fue glorificado. La gente de todo el pueblo estaba allí admirado con lo que había sucedido. Dice la palabra, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número entonces se elevó de 3.000 a 5.000 personas. Sin embargo, hubo una gran persecución contra la iglesia. Fue la primera persecución contra la iglesia recién inaugurada. Una persecución brutal, durísima contra los discípulos del Señor. Sin embargo, los discípulos no temieron y siguieron con el ministerio que el Señor les había entregado. Entonces, lo que ya habíamos comentado 2 semanas atrás, hoy día más o menos vamos a dar una pequeña pincelada en esto y detenernos. En primer lugar, el cambio que nosotros podemos ver en los discípulos. El gran cambio que ellos pasaron. Pasaron como que por 3 cambios. Nacieron pecadores, fueron regenerados, convertidos, y después del Pentecostés, otro cambio. Muy significativo, pero muy significativo. Aquí tenemos a personas que durante el ministerio de nuestro Señor muchas cosas no entendían, no comprendían. Cuando Jesús les hablaba sobre su muerte y su resurrección, ellos sencillamente no cuadraba eso en sus cabezas, en sus mentes. En una determinada oportunidad, el propio Pedro llegó hasta reprender al Señor. Cuando Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de hombres pecadores, sea azotado, sea muerto, crucificado, pero al tercer día resucitará. Pedro le dijo: Señor, nunca jamás ocurra esto. Ten de ti misericordia, ten de ti compasión. Entonces Jesús lo reprende duramente, incluso llamándolo de Satanás, porque él no entendía. Sin embargo, ahora, estos hombres tienen una claridad mucho más nítida sobre lo que le pasó a Jesús en la cruz. Y se tornó el mensaje principal de los discípulos. Jesús murió, pero Jesús resucitó conforme al designio de Dios. Pasaron ellos entonces por un cambio realmente radical. Eran miedosos. Ellos tenían mucho temor de que a ellos les ocurriera lo mismo lo que le había ocurrido al Maestro. Ellos tenían temor, estaban trancados. Antes del Pentecostés ellos estaban trancados. Ellos estaban en un lugar con mucho temor. Había vigilancia probablemente de parte de los discípulos de que nuevamente los romanos viniesen a mando de los propios judíos y de los sacerdotes y los llevasen a todos presos y todos fuesen cruelmente muertos. Tenían esos temores. Pero cuando vino el Pentecostés, todos esos temores, esos miedos, esas grandes incertezas que ellos tenían, todo eso se fue. Incluso las propias autoridades llegan a reconocerlo. Estos hombres son otros. Estos hombres ni siquiera tienen estudios. Estos hombres no tienen letra. Estos hombres no tienen cultura. Estos son personas pobres, son pescadores. Pero son hombres
caramba, son diferentes. Algo pasó con ellos. Algo pasó con ellos. Y lógicamente que la palabra de Dios responde de una forma categórica que eso ocurre a partir del revestimiento de poder y de autoridad que ellos recibieron cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, cumpliéndose la palabra que nuestro Señor había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos o mártires, como dice el original. Me seréis mártires en todas las partes hasta los confines de la tierra. No sabían qué hacer las autoridades. Hay que amedrentarlos. Hay que amenazarlos. Ahora, hoy día, no les podemos pegar, porque hay una multitud aquí afuera que está esperando por los resultados de esta investigación. Pero amenacémosle duramente. Está prohibido hablar a cualquier persona en el nombre de ese hombre. En el nombre de ese Jesús está prohibido, completamente prohibido. Entonces Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos obedecer a esa orden, nosotros no podemos someternos, porque es mejor para nosotros obedecer a Dios antes que a ustedes, los hombres. Bueno, ¿qué pasaría con nosotros, con el cristianismo que hoy se ve? ¿Qué pasaría si las autoridades a nosotros nos prohibieran hablar en el nombre de Jesús? Si se desatase una persecución contra la iglesia, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con nosotros? El número de cristianos. Con seguridad, en el tipo de cristianismo que hay hoy, es lógico que el número disminuiría. Si un poco de frío saca a la gente del culto. Cualquier cosa que compita con el culto, lo saca. Recuerdo que un tiempo atrás alguien dijo: va a jugar la selección, pero a la hora del culto. Pastor, postergue el culto, cambie el culto. Es decir, que si el viento más tenue, más pusilánime, nos mueve el piso, ¿qué más una persecución? ¿Qué más una persecución? Ese es el cristianismo moderno que nosotros vivimos en los días de hoy. Todo de punta a punta marcado por la comodidad, por el confort a la gente, a las personas, las estructuras, las construcciones. Todo ese tipo de cosas apunta hacia eso, a de que todo sea mejor para la gente y para las personas. Sin embargo, en medio de una gran tempestad, de una persecución, ellos rechazaron obedecer a los hombres y más encima, entonces decidieron seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor, y en este cristianismo bíblico, el número no disminuye, el número aumenta. Porque cuando las cosas son de Dios, así realmente las cosas funcionan. No como nosotros pensamos, imaginamos. Entonces, vea usted cómo el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, que está anclado a la obediencia y restrita a la palabra de Dios, se torna una bendición. La iglesia nació en tiempos durísimos, en tiempos muy duros, muy duros. Alguien podría pensar: Señor, ¿en qué momento nace la iglesia? Bueno, en el momento que todas las cosas estén estabilizadas, que haya una buena economía en el mundo, que la gente se torne un poco más civilizada y haya un poco más de cultura. Sin embargo, Dios introduce a la iglesia en un momento de crisis, en un momento de persecución, en un momento de violencia, porque los romanos eran violentos, eran muy violentos. Cuando los romanos castigaban a una persona, realmente lo dejaban bañado en sangre. Ese era el método. La crucifixión de nuestro Señor es prueba de ello, que fue el tipo de castigo más cruel que ellos habían inventado hasta ese momento. Habían otros, como la empalación, que colocaban una estaca en el piso
y a la estaca le sacaban punta arriba, como fuese un lápiz. Y entonces allí sentaban al imputado y lo sentaban hacia abajo, hasta que la estaca saliera por la boca a la persona. Pero ellos se habían dado cuenta de que ese tipo de impalación, la muerte era muy rápida y había poca tortura. No, tenía que ser algo que fuese de a poco, de a poco, de a poco. Y llegaron entonces con la crucifixión. Sin embargo, este evento tan cruel se tornó la gloria del cristianismo. Los discípulos ahora se agrandaron, salieron de ratones a leones. Ahora nadie los puede parar. Ellos pasaron por un cambio significativo. Y yo pregunto hoy, si no es esta la mayor necesidad que nosotros tenemos en nuestros días. Aunque seamos cristianos, aunque conozcamos teología, una experiencia real y profunda con Dios. Aquel número aumentó. ¿Aumentó por qué? Si hoy día disminuiría. Yo tengo seguridad plena que si hubiesen prohibiciones de hacer cultos y de que se predique y que se hable en el nombre de Jesús, la iglesia hoy día disminuiría. No hay duda de aquello. Porque si la iglesia crece a gotas, con plena libertad, e incluso con un empujoncito del propio Estado, que ofrece libertad de culto para todos. ¿Cómo sería esto entonces en tiempo de persecución? El problema, hermanos, con esta generación de cristianos, la que nos tocó vivir a nosotros, ¿ya? El problema de esta generación se llama la falta de un cambio en los cristianos. Nosotros nos hemos contentado solo con la justificación por la fe. Y no hemos avanzado al glorioso estado de la santificación, como debería ser. Estamos contentos que nuestros pecados sean perdonados y que nosotros ya nos está garantizado el cielo. Y listo. Nada más que eso. Pero hay mucho más que recorrer. Mucho más. Mucho más. El cielo allá, el cielo aquí también. El problema nuestro, entonces, amados hermanos, se llama la falta. Falta algo. La falta de. No estoy hablando de Cristo porque ya lo tenemos. Porque los discípulos también lo tenían. A no ser que usted llegue a pensar que los discípulos antes del Pentecostés no eran cristianos, lo que sería algo absurdo. Ellos eran cristianos. Eran. Pedro, no fue ni sangre ni carne quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú. Hay innúmeros testimonios que prueban de que los discípulos antes del Pentecostés eran cristianos. Pero algo les faltaba. Y Jesús les dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa. ¿Qué mejor seminario que haber estado con el Maestro? Haber pasado 3 años aproximadamente, 16 horas por día, en 3 años, con el Maestro, con el propio Dios entre los hombres. Pero a ustedes les falta algo. ¿Dónde quedamos nosotros? Si algunos ni siquiera hemos ido a seminarios. El problema se llama falta de. Falta como decía John Flavio, falta un Pentecostés en nosotros, personal. O en otras palabras, si usted lo quiere llamar de otra forma, falta un Peniel en nosotros. Falta un año en el cual murió el rey Usías. ¿Lo recuerda? En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono y la falda de sus vestidos cubrían el templo. Y dije, ay de mí, que soy hombre pecador, y mis ojos han visto al Rey. Eso falta en nosotros. O como lo dijo Job en otras palabras, ahora mis ojos te ven
Porque antes de oídas te había oído. Antes había escuchado un leve susurro, pero ahora mis ojos te ven. Y estamos hablando de un hombre a quien Dios había dicho de él: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre santo, justo, varón perfecto? Pero el propio Job va a decirlo: yo de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es como si nosotros lo dijéramos en otras palabras. Es como si, a pesar de que nosotros conocemos a Cristo, ni siquiera aún hemos tocado el borde de sus vestidos. La situación del Evangelio hoy en el mundo, y principalmente en nuestro continente y en nuestro país, la situación es dramática, es cruel. Es un otro evangelio el que está siendo predicado. Y los que conocen la verdad, aún les falta mucho por realmente conocer a Dios. Hubo una confesión de unos hermanos de partir el alma. Horatius Bonar la escribió en su libro, en su obra, la cual yo le paso a comentar un poco sobre ello. Horatius Bonar hace un relato de la confesión de pecados de una iglesia escocesa, cuando realmente Dios los visitó. Pero antes que ocurriese esto, este era el estado de la iglesia en el cual ellos se encontraban. Ellos describieron así sus días. Hoy en nuestros días existe ignorancia sobre Dios, falta de intimidad con Él, poco interés en leer su palabra. No nos dedicamos a la meditación. Presencia fuerte del egoísmo en todo lo que hacemos. Nos regocijamos con las fallas de otras personas. No sabemos lo que es andar con Dios. Estamos todos llenos de actividades. Raramente en momentos a solas con Dios, excepto en determinados momentos de apariciones públicas. Estamos siempre listos para encontrar disculpas y así librarnos de la responsabilidad que nos cabe. No guardamos nuestro corazón del mal. No combatimos los pecados vistos y conocidos, principalmente los que dominan más. Somos inestables en los caminos del Señor. Casi ninguna conciencia tenemos derivada de ayunos y humillaciones en secreto. Hipocresía refinada al querer representar lo que no somos en verdad. Artificiales en la confesión de pecados, verbalizando una declaración de iniquidad sin tristeza interior por el pecado. Ninguna reforma real después de votos hechos. Somos ávidos para censurar las fallas de los otros. No tememos a las tribulaciones, porque confiamos en nuestras fuerzas para enfrentarlas. No hemos aprendido con las caídas de los otros. Poca o ninguna lamentación por la corrupción de nuestro corazón. Conversaciones infructíferas. Conversaciones infructíferas con otras personas. Chistes estúpidos que rellenan inútilmente el tiempo. Una familiaridad carnal con hombres impíos y malignos. Alejado de la compañía de personas que nos pueden hacer el bien. Pésimos administradores del tiempo. Muy orgullosos para pedir consejos a otros cristianos mejores que nosotros. No oramos por personas que tienen una opinión contraria a la nuestra. Nos falta interés en el uso de la espada del Espíritu. No tenemos ninguna dependencia de Cristo. Negligencia total en la oración después de escuchar la palabra de Dios. Y ahora se ponen más sistemáticos y dicen, del 1 al 14,
hemos sido infieles, hemos sido carnales, hemos sido egoístas, hemos sido perezosos, hemos sido fríos, nos hemos acobardado, nos falta seriedad, hemos exaltado a nosotros y no a Cristo. Hemos usado palabras de sabiduría humana. No hemos predicado el evangelio de la gracia. No hemos estudiado ni honrado la palabra de Dios. No hemos sido hombres de oración. No hemos honrado al Espíritu Santo. Hay muy poco de la mente de Cristo en nosotros. De esa forma, y con esas palabras, y con esa lista, entonces la iglesia escocesa en el año 1651 describió su estado espiritual. Y yo pregunto, ¿eso nos encaja con nuestros días? Creo que sí. Por lo menos yo hablo de mí mismo. De que lo que ellos dijeron, lo que ellos confesaron, lo que ellos asumieron, también es algo que tiene mucho que ver con nosotros. Y ni siquiera les cuento cómo hicieron pedazo a los ministros de aquellos días, culpándolos también de la gran responsabilidad que ellos tenían con relación al estado de la iglesia. Entre los cuales, dicen ellos, muchos de ellos entraron para el ministerio pastoral sin siquiera haber sido llamados por Dios. Y preocupados con la honra de los hombres y no la gloria de Dios. Somos entonces, hermanos, la generación, nosotros hoy, somos la generación más informada en materia de conocimiento teológico. ¿O no? Principalmente nosotros ahora que tenemos acceso a Internet. Somos la generación más informada. Sin embargo, aún no sabemos lo que es andar con Dios. Estos discípulos pasaron por un cambio. Y creo que este cambio nosotros también tenemos que vivirlo. Tenemos que probarlo. Tenemos que experimentarlo. Nuestro peniel, nuestra lucha con Dios, hasta que Él destruya nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestro corazón duro y frío, nuestro temperamento horrible, carnal, superficial, complicado que nosotros tenemos. Porque aunque a veces confesamos que somos cristianos, que pertenecemos a Dios, a veces es muy difícil que la gente se relacione con nosotros, porque somos difíciles. Y es por eso que tampoco el divorcio es ajeno, es algo ajeno a los cristianos. Los cristianos también se divorcian. ¿Pero y por qué? Porque son dos cabezas orgullosas que no ceden ante un determinado punto en particular. Los discípulos pasaron por un gran cambio, una gran transformación. ¿Y qué pasó? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se tornaron aguerridos, se tornaron fuertes. No tenían temor a nada. Incluso ante la amenaza de parte de las autoridades, poco nos importa morir. Poco nos importa morir por causa del nombre. O como le ocurrió al apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Ágabo, que le toma el cinturón y dice, el Espíritu Santo dice que el dueño de este cinturón va a ser preso en Jerusalén. Y el apóstol Pablo entonces dice, ¿y a mí qué me importa? Porque yo no estoy solamente dispuesto a ser preso en Jerusalén por causa del nombre. Yo estoy dispuesto incluso a dar mi vida, a morir por causa del nombre. Y algunos dicen, Señor, envíame a los campos misioneros. Señor, envíame. Ni siquiera son capaces de venir a un culto. Cualquier cumpleaños, cualquier cosita los saca del culto. Esa es la generación que nosotros tenemos hoy. Cualquier cosita nos saca. Cualquier cosa nos saca de una reunión de oración personal. Cualquier ocupación. Ocupados de más, con muchas cosas. Pero lo esencial, nosotros no lo tenemos. Ellos pasaron por un cambio. Y ese cambio, a nosotros al leer el libro de Hechos,
nos damos cuenta que nosotros también lo necesitamos. Y desesperadamente. Porque el mundo es un reflejo también de cómo está la iglesia. En segundo lugar, nos damos cuenta aquí en este texto, ya para ir terminando, que el cristianismo, en estos hombres humildes, este cristianismo a ellos los dominaba. ¿Me entendió? Ellos no dominaban al cristianismo. El cristianismo los dominaba a ellos. Yo te digo a dónde vas. Yo te digo lo que hables. Yo te digo con quién tú te casas. Yo te digo lo que tienes que hacer hoy. Yo te digo a quién obedecer, a quién sí y a quién no. Estos hombres estaban dominados por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo entonces el cristianismo que yo tomo y domino y controlo. No es. Cristianismo no es eso. Cristianismo es algo que a mí me toma, que a mí me controla, que a mí me dirige y que pautea mis decisiones. Que todo lo que yo hago es según la voluntad de Dios. No hago lo que yo quiero. Como dijo el apóstol Pablo en otras palabras, vivo, no yo. Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. John MacArthur le llama a esto también el señorío de Cristo. Porque algunos dicen que tenemos que tener a Jesús como Salvador. Pero se puede esperar un poquito para que después lo tengamos como Señor. No, el Evangelio verdadero exige que tengamos a nuestro Señor como Salvador y Señor. Que Él mande, que Él dirija. Que si usted se va a poner a pololear, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque el mundo está lleno de mujeres bonitas y de hombres simpáticos y agradables. Usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Como lo dijo el alemán, el conde Zinzendorf. Él dijo cierta vez algo interesante. Tengo solo una pasión. Es Cristo. Solo Él. Tengo solo una pasión. Y esta es Cristo. Nada más que eso. A esto le temieron los habitantes de Gadara, cuando Jesús expulsó el demonio de aquel muchacho que estaba poseído por una legión de demonios. Jesús fue entrando en la ciudad, acercándose, y llegaron los gadarenos, y vieron el cuadro. El hombre estaba sentado, vestido, y en perfecto juicio, en su juicio cabal a los pies de Jesús. Y ellos temieron. Temieron profundamente y le pidieron que Jesús se fuera de allí. ¿Por qué? ¿Porque tenían más cerdos y más endemoniados adentro? ¿O porque Jesús tenía un poder que los podía controlar y que los podía dominar? Y que podían tornarse sus esclavos. Y para ellos eso sería trágico y cruel. ¿Quién nos controla a nosotros? ¿Quién nos controla? ¿Nosotros controlamos el cristianismo? Mire, le confieso, no es para mi gloria. No, porque sé perfectamente quién soy. Pero yo tengo una profunda necesidad, los días sábados, los días domingos, de estar en la casa del Señor. Y que llegue mi padre, mi abuelo, mis hijos, quien sea, mis nietos y cualquier otra gente de otro país que llegue a la casa. Yo tengo un compromiso. Y todos ya saben que si van a hacer cumpleaños, no lo hagan en determinados horarios, porque yo no voy. Yo no iré. No iré. Si hacen casamiento, yo no iré. Puedo ir después de o antes de. Pero tengo un tiempo, yo tengo un compromiso, porque tengo una profunda necesidad de estar con Dios, de oír su palabra,
y también de estar con los santos, de estar con mis hermanos, que son como brasas vivas, brasas que están ahí al rojo vivo. Y cuando nosotros estamos en comunión con nuestros hermanos, nosotros nos estimulamos mutuamente por la gracia y la misericordia de Dios. El cristianismo entonces era algo que los dominaba a ellos. Ellos dijeron, de aquí en adelante nadie más habla en el nombre. Nadie más habla. Lo siento mucho. Lo sentimos mucho. Pero nosotros no podemos darles en el gusto. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dominados por el poder del Evangelio. Cuando el Evangelio, hermanos, domina el corazón, existe un peso profundo en las personas que son alcanzadas por el Evangelio. Y estas personas sienten que no se pueden callar. No hay agentes secretos en el Evangelio. Usted tiene que ser muy espiritual, muy consagrado a Dios para poder predicar sin palabras. Que con solo su forma de ser, usted pueda proyectar que de hecho es un cristiano. Pero a veces el problema es que a veces proyectamos que no somos cristianos. Porque a veces nos enojamos con el chofer, con la mujer que atiende en el registro civil, en un supermercado, o por un error que se cometió en emitir una boleta. Queda la escoba. Si vamos a predicar con actitudes, ¿no es más arriesgado? Teníamos que vivir en niveles elevados. Sin embargo, ellos no solamente predicaban con actitudes, predicaban con palabras. No nos podemos callar. Nosotros somos portadores de un mensaje. Y ese mensaje no lo emiten los ángeles. Lo emiten hombres. Y a nosotros nos fue dado este privilegio. Ustedes nos prohíben de hablar. Nosotros, aunque nos cueste la vida, no obedeceremos. Queremos obedecer a Dios. Mujer, tú hoy día no vas al culto. Si tú vas al culto, termina el casamiento. Y la mujer se ve, ay mi Dios, ¿qué voy a hacer sin hombre? ¿Qué van a hacer mis hijos sin un hombre? Ya, pues será. Cuando él viaje, ahí voy al culto. Eso es obedecer a los hombres y no a Dios. O como una mujer en determinada ocasión dijo, mira, yo hoy día voy al culto. O voy al culto o voy al cielo. Voy al culto o voy al cielo. Porque si tú me matas, yo no me quedo aquí, yo voy al cielo. No, hoy no me quedo aquí. Yo voy al culto, te voy a esconder los zapatos, pues voy a pie descalzo. Te voy a esconder la falda, pues voy con una sábana. Hoy no me quedo aquí, yo voy. Eso es obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Oiga, usted aquí con esas doctrinas, shh, no se puede. Aquí no se puede. Usted viene a predicar, pero no hable sobre esos temas. Amigo, no me invite. No me invite. Porque usted ya sabe cómo soy. Ya sabe cómo soy. No podemos dejar de hablar de cosas que nosotros hemos visto y oído. Ellos tenían una definición clara del Evangelio. Ellos no se pueden callar. No existe timidez que pueda impedirlo. Es que yo no puedo hablar, no puedo predicar, que yo soy tímido. Esa timidez hay que echársela al bolsillo. Al bolsillo. Pero no se la va a echar al bolsillo mientras usted no pase por un cambio. Porque ellos también eran tímidos y tenían miedo y tenían vergüenza. Como a veces nos pasa a nosotros de que nos encontramos con un abogado y como que empezamos como que a vacilar. Como que tenemos vergüenza. Usted va a alguna iglesia, pero si encontramos un alcohólico, pecador, corrupto, prácticamente llamándolo de sinvergüenza. ¿Cómo se te ocurre andar así, de esa forma y de esa manera? Nos encontramos con un juez. Que el Señor lo bendiga. Que tenga un hermoso día. Dios le ha permitido estar en ese lugar de eminencia. Haga el bien. Pero con los otros, con los drogados, ¡pa, pa, pa, pa! La timidez se evaporó, se fue. Usted puede ver lo que le pasó
a Saulo de Tarso después de su conversión? Que no se había juntado con ninguno de los otros discípulos, dice la palabra. Y dice en su relato allí, Lucas, después de haber sido convertido y después de haber llegado a Ananías y haberle dicho, hermano Saulo, el Señor te dé la vista. Y después de haber sido bautizado, dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. De inmediato, seminario, discipulado al bolsillo, fue enseñado por Dios. Y no se podía callar, no podía callarse. Desapareció en ellos la incredulidad, desapareció la melancolía, la incertidumbre y la duda se fueron completamente. Llegó el gozo, llegó la felicidad, llegó la alegría a sus vidas. Porque los más dichosos son los que son obedientes a Dios. Está claro, muy claro, que es mucho mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si su madre y su padre le tienen preparado por ahí un ingeniero para que usted se encante con él, un ingeniero que dice ser cristiano, que dice conocer incluso la teología reformada, pero cuando usted realmente le pregunta determinadas cosas, empieza a tartamudear, porque no sabe nada, nada de nada. Mi madre y mi padre, buena cosa ustedes están queriendo para mí, pero yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero un cristiano consagrado, aunque ande pescando. No interesa, quiero obedecer a Dios. Quiero tener un hombre de Dios a mi lado. Y los hombres la misma cosa. Cuando viene entonces la tentación, ¿es esto lo que nosotros realmente debemos pensar? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta porque nosotros tenemos problemas serios con la belleza. A pesar que muchos de nosotros no lo somos, pero nos gusta. Y nos seduce. Porque a veces le he dicho a algunos, ¿qué es lo que tú buscas en una mujer? Piedad. ¿Qué más buscas en una mujer? Consagración. ¿Qué más buscas en una mujer? Que ame al Señor y a la palabra. Ahí está. Aquí está esta mujer. Ah, pero pastor, ¿cómo? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque nuestros padres de repente quieran imponer a Dios o nos quieran limitar en la predicación del Evangelio, hay que obedecer a Dios. Si el propio Balaam lo tenía claro. Barak le dijo, oye, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? ¿No te traje para que los maldijeras? Mira lo que acabas de hacer. Y Balaam dijo, lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y era porque amaba el lucro. ¿Cuánto más nosotros? Cuando la tentación viene entonces, en esto que debemos pensar, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Hasta porque cuando obedecemos a Dios, tenemos paz, tenemos tranquilidad. No andamos con el temor de que de repente el pastor me diga, necesito hablar con usted. Porque algunos como que es juicio de muerte, que se les diga eso. Necesitamos conversar. ¿Qué sería? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Sin temor. Obedezca a Dios. No tiene que temer a nada. Ni a nadie. Cuando usted sea tentado a no hacer la voluntad de Dios, en esto debe pensar. Aunque pierdas tu trabajo y la misma vida,
es mejor obedecer a Dios. Vas a hacer esto, vas a andar por aquí. No, voy a hacer la voluntad de Dios. El rey Herodes prefirió obedecer a los hombres y no a Dios. Y dice la palabra, por causa del juramento que había hecho y de los que estaban con él a la mesa. Dijo, traigan la cabeza de Juan. Por obedecer a los hombres. Él pudo no haberlo hecho. Quiso obedecer a los hombres. ¿Queremos sentirnos indignos? Obedezcámosle a los hombres y no a Dios. Y así nos sentiremos viles, más viles que un animal irracional. John Newton lo dijo, todo placer humano se desvanece. En una de sus poesías, todo placer humano se desvanece. Se alardea pompa y ostentación, y hasta eso fenece. Solo la gloria de Dios es la que vale para siempre. El mandamiento de Dios, hermanos, es este, que creamos en su Hijo Jesús, para que tengamos vida eterna. El cristianismo nos ha cambiado. Oye, tú no ibas a la iglesia y eras mejor. Porque ahora tú vas a la iglesia y eres soberbio. Andas con una respuesta en la punta de la lengua. Bueno, entonces nosotros preguntamos, ¿el cristianismo a usted le cambió? ¿El cristianismo le domina? ¿Marca la pauta? ¿Está en juego como prioridad en su vida la gloria de Dios y no la de los hombres? ¿Y estamos dispuestos a morir, caso fuese necesario, por el nombre de Cristo? Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.